Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, la historia de San Roque González y compañeros mártires del año 1628. Voy a comenzar en este momento, mis hermanos, y les pido que abramos nuestro entendimiento, pongamos mucha atención a este mensaje, a esta bella historia de estos santos mártires que crecieron en santidad gracias a su fe y a su confianza en el Señor. Vamos a comenzar. Hoy recordamos a uno de los primeros mártires suramericanos. Fueron asesinados por los indios en 1628 y canonizados por el Papa Juan Pablo II. Roque González nació en Asunción, Paraguay, en 1576. Sus padres eran españoles. De joven era tan bueno y tan devoto que todos estaban convencidos de que un día sería sacerdote. Y a los 23 años recibió la ordenación sacerdotal. Desde el primer año de su sacerdocio se preocupó mucho por los indígenas y visitaba continuamente a los poblados más lejanos para evangelizar y ayudar a los indios. A los 33 años entró en la Comunidad de Jesús para poder trabajar más completamente como misionero. Los padres jesuitas habían fundado en el Paraguay unas colinas de indígenas que se hicieron famosas en todo el mundo. Las llamaron reducciones y se diferenciaban de los demás grupos de otros países en que allí los indios no eran considerados como gente de segunda clase, sino que ellos eran los más importantes. Los padres jesuitas los consideraban como verdaderos hijos de Dios y como tales los trataban con enorme respeto y gran cariño. Un autor francés llegó a exclamar: en estas reducciones los indios llegaron al más alto grado de civilización que un pueblo joven pueda alcanzar. En esas misiones se respetaba mucho la ley de Dios y se obedecían las leyes civiles. Cada uno trataba a los demás como si fueran hermanos. Los indios aprendían a labrar la tierra con técnica y practicaban labores manuales e industriales. Todo era un cooperativismo bien organizado y reinaba la abundancia. En esas reducciones trabajó por 20 años el padre Roque González, enfrentándose con paciencia y confianza a toda clase de dificultades y peligros. Unas veces el peligro proveía de tribus totalmente salvajes que atacaban y otras eran de los europeos que querían esclavizar a los indios, pero los jesuitas no se los permitían. El padre González fue el primer europeo que penetró en ciertas regiones selváticas del Paraguay. Dirigió unas 6 reducciones de indígenas. El gobernador español dejó escrito: al padre Roque le costó su vida de misionero el aguantar hambres, fríos, ríos atravesados a nado, continua molestia de los mosquitos y 1000 otras incomodidades que él supo soportar con verdadero heroísmo sacerdotal. Pero llegó a tener una enorme influencia sobre los indios que lo veneraban como a un verdadero santo. Y sucedió que un curandero o brujo de los indígenas se dio cuenta de que la influencia de los padres jesuitas le estaban quitando su clientela y que ya los indígenas empezaron a no creer tanto sus engaños y mentiras, y dispuso vengarse de ellos. Y así fue que reunió un grupo de indios de los más salvajes y con ellos atacó la misión católica. Cuando los atacantes llegaron estaba el padre Roque González tratando de subir una campana a la torre de la capilla. Lo asesinaron allí mismo a golpes de mazo. Al oír el tumulto, el padre Alfonso Rodríguez salió de su choza e inmediatamente los indios lo asesinaron a golpes también. Enseguida los indígenas prendieron fuego a la capilla y cuando estaba envuelta en llamas, arrojaron a ella los 2 cadáveres. Era el 15 de noviembre de 1628. Unos días después los mismos indios asaltaron la misión cercana y allí asesinaron al otro compañero del padre Roque, el padre Juan de Castillo. Así fueron 3 los mártires que derramaron su sangre después de haber gastado su vida en favor de los nativos. El jefe indio Guarecupi dejó escrito: todos los indios cristianos amaban al padre Roque y sintieron su muerte. Era un verdadero padre para todos nosotros los indios y como tal lo considerábamos los que lo conocíamos. Dios sigue enviando héroes
a su santa iglesia. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, producirá mucho fruto. Juan 12:24. Y esa es la historia de San Roque y sus compañeros mártires del año 1628. Ellos ayudaban mucho a los indios a crecer en fe y a tener sabiduría, a poder trabajar la tierra y trabajos manuales de la manera que los españoles y las personas de aquel tiempo lo hacían. Porque recordemos, mis hermanos, que cuando América fue conquistada por los españoles y los demás europeos, esas tierras no eran movidas más que solamente por los indígenas, por todos los indios que existían en toda América. Pero ya después la gente se fue civilizando. Aún en nuestra patria, en México y en otros países suramericanos, todavía existen muchos indígenas. Todavía hay mucha gente que habla su dialecto y pues no entiende todavía el idioma español. Todavía existe todo eso. Pero sin embargo, mis hermanos, la mayoría entró a la civilización gracias a muchas personas que enseñaron a toda la gente indígena y aprendieron también la religión católica. Algo grandioso que gracias a que nuestro Señor se adentró con todos estos hombres y mujeres que en aquel tiempo se decidieron a misionar para enseñar a los demás la religión de nuestro Señor. La fe que nosotros adquirimos hoy en la actualidad es gracias a todos ellos, mis hermanos, que hemos llegado al conocimiento de Dios. Si no haya sido por estas personas que nos trajeron la enseñanza que hoy en la actualidad nosotros practicamos, gracias a ellos, pues si no hubiera sido por ellos, en realidad, ¿qué sería de nosotros? La mera verdad, mis hermanos, que viviríamos como unos animalitos, porque mucha gente que aún, ¿verdad?, no se civiliza, mucha gente que todavía vive en esas selvas, en esos lugares donde ellos han vivido por siempre, nunca han querido salir a la civilización, ahí están todavía, y viven sin Dios, no creen en Dios, nadie les ha enseñado, y nadie jamás se ha atrevido a entrar a esos lugares todavía, para enseñarles el mensaje que Dios nuestro Señor nos enseñó, que lleváramos a los rincones más remotos de la tierra. Y ese es un mandato de Dios que nos dejó a todos aquí para que lo lleváramos a cabo. Y eso, mis hermanos, se tiene que llevar a la letra. Porque el Señor, mis hermanos, cuando envió a todos los apóstoles y discípulos a que llevaran el mensaje por el mundo entero, era para eso, para que todos los demás que fueran aprendiendo el mensaje siguieran los pasos de los apóstoles, lo que Jesús les había enseñado. Y hasta hoy en la actualidad es lo que hemos recibido y es lo que hemos estado practicando hasta el día de hoy. Ojalá y existan todavía muchos misioneros que enseñan el mensaje en lugares así como ese padre que anduvo en los lugares más remotos del Paraguay. Un lugar pues donde hay mucha selva, donde hay mucho peligro en realidad, ¿verdad? Porque hay peligros en esos lugares como ustedes no se pueden imaginar. Al menos este servidor nunca ha estado en un lugar de esos, y la realidad es que todos tenemos miedo de ir y enseñar el mensaje a esos lugares, a esas personas que tanto necesitan escuchar y de civilizarse, porque necesitamos enseñar también la civilización a todas esas personas. Este padre Roque y sus compañeros a eso se dedicaron, ¿verdad? A enseñar el mensaje que Dios nuestro Señor les había transmitido cuando Él estuvo entre los hombres. Y eso es lo que nosotros hemos recibido también, gracias a las enseñanzas de ellos. Nos cuenta su historia de San Roque, que había un brujo por allí en esos lugares que comenzó a perder clientela. Dejaron de llegar muchos clientes porque los padres jesuitas enseñaban la verdad. ¿Verdad, mis hermanos? Que no había tal cosa más que Dios. Es el único que nos enseña la verdad. No hay nada ni nadie que nos pueda enseñar lo que Jesús nuestro Señor nos enseña y que nos ayuda con lo que Él nos ha llegado a ayudar hasta el día de hoy. Los brujos que hoy desafortunadamente todavía existen y que todavía hay gente más india que todos esos que creían en esos brujos. Yo lo digo de esta manera, mis hermanos, porque como ya estando en la civilización en la que nos encontramos, todavía vamos a encontrar gente ignorante que crea en esas cosas y que vayan y los consulten
para que les lean las manos, para que les lean un futuro, les lean las cartas y les digan qué es lo que sucede en su vida o qué es lo que está por suceder. Nadie sabe tu futuro más que Dios, y en Dios es en el único que tenemos que poner toda nuestra confianza, nadie más, ¿verdad? Porque tenemos que confiar en personas creadas por Dios. Si el único creador es Dios, nadie más, hermanos. Y entonces, mis hermanos, este brujo se comenzaron a reducir sus entradas de dinero y pues entonces se enojó grandemente con estos sacerdotes, que se fue a buscar indios de los que ni siquiera habían escuchado de la religión, que eran hombres bárbaros, hombres que destruyeron con todo lo que se topaban. Todo lo que se encontraban lo destruían, y a estos padres, después de asesinados, los quemaron. Algo terrible, mis hermanos, que estos hombres tuvieron que soportar, pero que Dios nuestro Señor, al morir por él, al morir por proclamarlo a él, ellos entraron a ese reino celestial que estaba reservado para ellos. Ojalá y nosotros le echemos también muchas ganas para llegar y entrar ante la presencia del Señor. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.